Seguimos con Milton Rengifo, embajador de Colombia. Fíjate, la administración Trump, que en su primera oportunidad impuso sanciones económicas a la economía venezolana y se busca, aparecieron los carteles de se busca con 15 millones a la cabeza de Maduro, etc. Estuvo muy ligada al tema Guaidó, respaldó toda esa iniciativa política, pero digamos, estaban como tranquilos en el caso de que lo ocurrido el 28, no se pusieron a decir, no, que se robaron las elecciones y amenazar, porque ellos son, tú sabes que los Estados Unidos son defensores de la libertad, de la democracia, los valores, etc. Empezó a agarrarla con el tren de Aragua, que Maduro había soltado las cárceles, los había enviado a Colombia a destruir. Y después apareció el cartel de los soles. Ya no, el cartel de los soles. Después apareció un senador diciendo que el cartel de los soles y el tren de Aragua era lo mismo. Bueno, y empezó eso. Hay un barco ahorita de los Países Bajos, buque estos de guerra, que el gobierno inteligentemente dijo, está bien, sí, pasen. No hay problema con el espacio marítimo, el espacio aéreo. No hay ningún inconveniente que ustedes vigilen lo que sea, que me pareció inteligente, pero fíjate que eso que se pudo hacer con los Países Bajos no se hace con los Estados Unidos. Es imposible porque están rotas las relaciones y hay una pugna que tiene este elemento de moral del consumo de drogas, la venta de drogas, pero que en el fondo yo creo que tiene un tema de conceptos de fondo. Hay un tema que ya lo vamos a hablar, pero el New York Times dice que cuando Trump empieza a agarrar la muerte del señor Kirk para exaltar el rechazo a la inmigración en Estados Unidos, lo está haciendo desde posiciones muy conservadoras contra conceptos liberales. Eso lo estábamos hablando en el corte. Fíjate, los que están desertificados son Colombia, que lo dirige Petro, Bogotá, Bolivia, que todavía está en manos de la izquierda, Afganistán, que todo el cuento, Afganistán lo armaron los americanos contra los rusos y después se les volvieron un problema y tuvieron que salir corriendo, porque el que firmó el acuerdo con Afganistán fue Trump, de salirse frente al empuje militar de los afganos. Entonces, Marcos Rubio dice esta mañana que Estados Unidos está evaluando acciones a tomar contra Brasil por el caso Bolsonaro. Fíjate que tiene un toque, todo esto tiene un toque. Estados Unidos, según Clinton, el presidente Clinton, en un programa de History que se llama Los Presidentes, dice que Estados Unidos tiene dos temores, dos miedos muy importantes. El odio social, el rechazo el racismo, a la emigración, y el otro es el anticomunismo. Entonces aquí están como los dos. Hay una cosa de fondo allí que mezcla unas discusiones más complejas, ¿no? Y hay más. Seguramente esos son los dos argumentos desde los Estados Unidos. El miedo al diferente, el miedo a la diversidad. Es que se empieza por algo satanizando. Esto de la droga tiene mucho de moralismo en un capitalismo. Vivimos en el capitalismo, y el capitalismo no es otra cosa sino la expresión en su máxima potencia del individuo. Y entonces el individuo, la libre iniciativa, el emprendimiento, el éxito, surja, avance. Y bueno, eso también implica que el individuo tiene derecho a consumir, de hacer con su cuerpo lo que sea, de venderlo, ¿cierto? De ponerse piercing o tatuarse, ¿cierto? Y de consumir alcohol o de consumir droga, mientras no le genere un problema a otro individuo. Usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ese es el sumum del liberalismo, esa es la filosofía occidental, ¿cierto? Pero aquí se ha escogido un camino de satanizar, de moralizar, cuando es un tema de la ética, no es un tema de la moral. Y entonces por esa vía se entra a negar la diversidad de la sociedad, la aporofobia.
los pobres, ¿no? Los pobres, ustedes no tienen derecho aquí a llegar, ¿no? Los negros, hay que preguntar esa guerra a la droga en Estados Unidos, ¿qué significa para la población negra? El 80% de las cárceles de los Estados Unidos llena de población afrodescendente y latina, ¿no? Nosotros tenemos también pues lo que les decía hace un momento, la cadena la estamos atacando desde el comienzo, donde son campesinos, desplazados, sin tierra, pobres, ¿cierto? Y entonces, pero en el norte, entonces ya yo soy blanco, soy ojiazul, soy alto, y entonces me va a saltar. Y es una desconfianza al otro, en un país de migrantes, ¿no? En un país de migrantes. Entonces, todos esos detalles hay que analizarlos, hay que ligarlos, y se presentan pues expresiones muy violentas de negación, que tienen su máxima expresión en Gaza. Es decir, así como yo no creo que sea posible atacar el narcotráfico con un submarino a propulsión nuclear y con misiles, tampoco creo que para acabar o enfrentar a Hamas tenga que matar 20.000 niños o 15.000 niños, 20.000 niños. O sea, no hay proporción, no hay sentido en la proporción. Ahí hay algo más que no nos han dicho, ¿no? Nosotros sí vemos, sí lo vemos, pero no son positivos, no son coherentes esos mensajes. Bueno, tenemos problemas, bueno, sí, abordémoslo de manera conjunta. En el caso del narcotráfico es tantas aristas, tantas facetas, tiene tantos orígenes y tantas consecuencias y tantos actores, bueno, que miremoslo, los gobiernos tenemos unas responsabilidades, por supuesto, ¿no? Que se ha equivocado, bueno, pero abordémoslo. Hay un comité de control de drogas en Viena. Ahí acabamos de pasar una declaración en marzo de este año, muy positiva, muy importante, en la cual pues Naciones Unidas va a tomarse la tarea, el trabajo de mirar, darle otra mirada, otro abordaje al tema de las drogas. Entonces, no es necesario barcos misileros ni submarinos, no es un problema de defensa, el narco es un problema de seguridad. Fíjate que para que en el capitalismo, para que haya producción, se necesita el consumo. En Estados Unidos, que es el país de mayor consumo de drogas en el mundo, entra la droga que viene del Pacífico, la mayoría, y de los carteles que están ubicados en México, en Colombia y en Ecuador, que ahora se desplazaron. Y resulta que cuando llega la droga en Colombia, de Colombia, de México, de los países donde se ha certificado que hay carteles, resulta que, y bueno, ¿quién vende la droga? ¿Quién la distribuye? ¿Quién agarra ese dinero y lo lava? O sea, esa operación de millones de dólares, superior a la que el mismo narcotraficante genera, eso está en Estados Unidos, y ahí no hay un capo, ahí no hay un cartel. Eso lo decía un mexicano en estos días que lo vi a propósito de la visita de Marco Rubio. Ay, entonces en Estados Unidos, o sea, nosotros somos unos angelitos que nos vienen y nos pervierten desde el punto de vista moral. Entonces yo tengo que defender la moral del pueblo norteamericano, pero ¿y por qué consumen? ¿Y por qué el consumo? Bueno, vamos a hablar de eso, pero corte, si no ya me encadeno.